Listo. Entonces, ya hemos visto en nuestra materia anteriormente aspectos básicos del derecho probatorio, porque es que es importante, ¿sí? Y la clase pasada estudiábamos entonces el tema frente a los hechos que no son necesarios entrar a probar, porque o bien están presumidos, porque se trata de un hecho notorio y conocido de forma amplia y sobre todo que no haya duda para el juez de su ocurrencia. ¿Listo? El día de hoy vamos entonces a continuar con nuestra materia, pero el día de hoy sí vamos a hablar de principios. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con una nueva temática. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla? Ya, profe. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, déjenme ver una cosa acá, si lo puedo. Entonces, déjenme, yo lo cuadro más bien así, ¿listo? Regálenme un momentico, yo se los cuadro así mejor. Listo, ¿lo podemos ver? Sí, profe. Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con nuestros principios en esta materia. ¿Listo? Vamos a charlar entonces de aspectos también importantes para el derecho probatorio a través de estos principios. ¿Listo? Vamos a comenzar entonces con un principio que se denomina necesidad de la prueba. ¿Listo? Para todos, entonces, los principios se encuentran relacionados en la plataforma virtual, todos los principios que vamos a ver y la explicación pues va a quedar grabada y disponible en la plataforma virtual. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice el principio de la necesidad de la prueba? ¿Por qué es que es importante la prueba dentro de un proceso judicial? Eso lo tratábamos entonces en clases anteriores. No sé si alguien lo recuerda. Frente a la importancia de la prueba en un proceso judicial. ¿Por qué será que necesitamos de la prueba? Para buscar que el juez, pues obviamente tenga ese convencimiento para fijar una sentencia basada en esas pruebas en que se le va a presentar. Y obviamente eso no debe tener una duda razonable, él debe tener la convicción, la certeza absoluta de lo que está dictando. No, pues sí, de la sentencia que prefiero. Sí, y sobre todo de los hechos, ¿no? De los hechos que se discutieron en el proceso judicial y al momento de emitir la sentencia, esa sentencia y esos derechos que concede o niega deben estar sustentados en los hechos probados, ¿sí? Entonces la necesidad nace de ese factor o ese fundamento que debe tener el juez al momento de dictar una sentencia sobre los hechos que efectivamente fueron probados. Recuerden que la prueba entonces está determinada frente a los hechos que deben ser probados en un determinado proceso, porque hay otros hechos que no requieren de prueba, ¿sí? Entonces recordemos ese aspecto también importante. El segundo principio es la prohibición por parte del juez de aplicar su conocimiento privado. ¿A qué nos hace referencia eso del conocimiento privado del juez?
¿A qué nos hará que referencia? Sí, él no Jorge. puede ceñirse a un caso en particular, él tiene que ser muy objetivo y quien generaliza brutaliza. Entonces, él tiene que especificarse en el caso en concreto para proferir una sentencia de la manera objetiva y no puede mirar otro caso para fijar este. Bueno, pues sí se podría, pero ya serían otras circunstancias distintas, como una manera análoga. Sí, sí, cuéntanos. Bueno, y también pues que es un conocimiento privado, pues que se basa en las experiencias y el conocimiento que tenga el juez, ¿no? Como eventos o información íntima que compete a esa dicha persona que se esté juzgando. Sí, debes separar todas esas experiencias, esas emociones que de pronto un caso concreto le puede generar, ¿sí? Entonces, él debe separarse. Es un poco difícil al momento de nosotros decir, profe, pero es que los jueces también son seres humanos, ¿cómo no van a sentir determinado caso, ¿sí? Sobre todo en materia penal, eso es un poco complejo, teniendo en cuenta que pueden identificarse mucho en el caso concreto, pero ellos deben de tal forma y en la máxima manera posible despegarse de ese conocimiento, de esas experiencias previas, ¿sí? Para poder fallar y ser, como lo dijo Jorge, ser completamente objetivos al momento de tomar una decisión. En nuestra sociedad y sobre todo nuestros medios de comunicación no ayudan mucho al respecto, ¿sí? No sé si ustedes se han dado cuenta del sistema penal americano, cómo funciona el tema de los jurados. No sé si de pronto han tenido acercamiento o se han dado cuenta de cómo es el sistema penal allá frente a los jurados. Profe, ¿no es lo que se conoce como los jurados de conciencia? ¿Y qué pasa con ellos? Eh, pues tengo entendido, no sé, pueda que esté en error, pero tengo entendidos que ellos a la hora escuchan, son parte activa del proceso, porque a quien se debe convencer en últimas son a ellos, y ellos de manera privada deliberan sobre el fallo que se va a tomar dependiendo del proceso. Más o menos lo veo y lo entiendo así. ¿Y qué pasa mientras dura el juicio, sobre todo, con ellos? Hay ciertas restricciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Allá en un proceso penal, sobre todo, bueno, no sé si no tengo conocimiento si son respecto de todos los procesos penales, pero sí, al menos algunos y sobre todo aquellos que se van a juicio. Esos procesos no son decididos por los jueces, sino por un grupo de jurados. ¿Qué pasa con los jurados? Mientras está en el debate probatorio y mientras se determina la culpabilidad, sobre todo, o sea, ellos juegan el papel importante frente a la culpabilidad del imputado, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con ellos? Ellos se alejan, ¿sí? Y mientras vaya a durar el juicio, ellos no pueden tener contacto con personas ajenas, incluso con las mismas noticias, frente al caso, ¿sí? Ellos quedan completamente aislados. De tal forma que al momento de ellos entrar a decidir sobre si la persona que están juzgando es culpable o no, lo hagan única y exclusivamente con el material probatorio, es decir, con lo que las partes, bien sea la fiscalía en cabeza pues, del Estado y la parte juzgada, llegan a demostrar dentro del proceso, ¿sí? Las pruebas que se llegan a debatir. Ellos quedan completamente aislados para que no puedan viciar o influenciar de alguna u otra forma su decisión, sino sea única y exclusivamente lo que se debate en el juicio. Aquí en Colombia eso no se utiliza, las decisiones son proferidas por jueces, puede ser un juez singular o un juez plural, ¿sí? Pero ellos no se alejan de las opiniones externas, ¿sí? No sé si recuerdan lo que sucedió con el caso Colmenares, ¿sí? Que en el caso Colmenares los medios de comunicación e incluso las personas del común habíamos condenado
a estas dos chicas ya sin presunción de inocencia, sin ninguna, ahí sí, duda al respecto sobre su culpabilidad. Y nosotros, no, eso efectivamente, eso fue un lío de faltas, sí, o sea, todo se dio previo a, pues, al debate probatorio dentro del proceso penal. Y oh, sorpresa, cuando es que el juez de conocimiento, incluso el tribunal las absuelve. Entonces uno como que, hey, un momento, ¿cómo así? No que las habían condenado ya y que eran más que culpables y eso, mejor dicho, no había duda alguna al respecto, cuando no resultó que había una duda razonable tal frente al fallecimiento, que la duda razonable era sobre si efectivamente su fallecimiento había sido causa del homicidio o de un accidente o incluso de una teoría de suicidio. Entonces uno no sabe ahí qué pasó, pero es donde opera más el conocimiento, ahí sí, o más bien la divulgación por parte de los medios de comunicación. Así que en materia de justicia nosotros tenemos ahí sí como primeros enemigos casi los mismos medios de comunicación, porque ellos como que le exigen a la rama judicial o al operador judicial fallar de una forma u otra según su condena previa al debate probatorio. ¿Qué pasa con este principio? El principio manifiesta, oiga, señor juez, usted no puede hacer eso que hacen los medios de comunicación. Usted primero debe alejarse, ¿sí?, de sus opiniones personales, de sus experiencias previas a casos similares o a casos concretos muy parecidos, ¿sí?, e incluso a casos personales, porque puede también suceder, y usted solo puede estar supeditado a lo que se alega en el proceso y, sobre todo, a lo que se pruebe. Por lo tanto, usted no puede aplicar o decidir un caso concreto frente a su conocimiento privado, ¿sí?, sino debe hacerlo de forma objetiva, vuelvo y reitero, con los hechos alegados y sobre todo con lo probado en ese proceso. El siguiente principio es la eficacia jurídica y legal. Profe, disculpe, Sí, señor, cuéntame. ¿ese no es el principio de imparcialidad? Estos principios los vamos a ver y vamos a relacionar mucho unos con otros, o sea, van a estar muy encadenados, pero aquí principalmente es la prohibición que se le da al juez de aplicar sus experiencias y sus opiniones en casos concretos, sino hacerlo única y exclusivamente con lo demostrado en el caso. Pero vamos a darnos cuenta que muchas veces hablamos de uno y hace relación a otro de forma muy cercana. Bueno. Entonces, eficacia jurídica y legal de la prueba. Aquí en este principio nos determina que la prueba debe ser idónea, ¿sí?, para darle ese convencimiento al juez y la certeza absoluta, como lo decía también Jorge, ¿sí?, sobre los hechos que cada una de las partes están alegando, ¿sí?, sobre las afirmaciones que ellos manifestaron, o bien en la demanda o bien en la contestación de la demanda, ¿sí? Pero sobre todo, que la prueba, ¿sí?, en la que se fundamenta determinado hecho que afirmamos en nuestra demanda o en nuestra contestación sea reconocida por la ley, ¿sí?, sea reconocida por la ley y que se acepte previamente por el legislador como un medio probatorio idóneo para determinado hecho. ¿Listo? Entonces va a tener eficacia jurídica siempre y cuando el legislador ya haya reconocido ese medio probatorio debatido y traído al proceso como idóneo para determinado hecho. Unidad de la prueba. Este principio de unidad de la prueba nos va a ser importante, sobre todo porque le exige al juez al momento de hacer la valoración probatoria, ¿sí?,
calificar las pruebas no de forma independiente, sino como un conjunto, ¿sí? Recordemos, adelantándome a muchos temas más que veremos posteriormente, los medios de prueba son diversos entre sí y son numerosos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos llegar al proceso un testimonio, un documento, un testigo experto, un dictamen pericial, ¿sí? Podemos llevar infinidad de pruebas. Sin embargo, ¿sí? Al juez se le exige que al momento de hacer la valoración no evalúe los medios probatorios independientes, ¿sí? Es decir, no coja el testigo y solo el testigo y me olvide de los otros medios probatorios, sino que efectivamente coja todos los medios de prueba que se adjuntaron en el proceso y al momento de hacer la valoración se evalúen como esa unidad. ¿Sí? En una unidad, como un conjunto, ¿sí? De todo el material probatorio dentro del proceso. Aquí, pues, es la unidad la que va a cumplir con ese objetivo de las pruebas, que va a consistir en el convencimiento, ¿sí? Convencimiento del juez frente a la ocurrencia de unos hechos o no. Y adicional a ello, que frente a ese convencimiento de esa situación fáctica, el juez vaya a conceder o a negar un derecho sustancial que se haya pedido o que se haya excepcionado por cada una de las partes. Adicional a ello, tenemos que tener en cuenta entonces que el conjunto o la totalidad de los medios de prueba aportados en materia penal deben ser suficientes para desvirtuar ese principio de inocencia. Nosotros debemos tener en cuenta que en el proceso penal opera, ¿sí? A favor del imputado, del acusado, ¿cuál es el otro término que se le da al investigado en materia penal? Imputado, de acuerdo a la etapa probatoria. Imputado, acusado. En la indagación es investigado, creo. Investigado, sí. Entonces, de acuerdo a la etapa probatoria, pues se le va a dar un término diferente al sujeto pasivo. Bueno, en fin, ustedes saben más de derecho penal que yo. Sí, pero entonces, este principio de unidad y sobre todo el principio de inocencia, que también está arraigado, impone que el juez debe valorar el conjunto completo del material probatorio para que le dé pleno convencimiento de que él no es inocente como lo dicta la Constitución política. ¿Listo? Siguiente prueba es la comunidad o adquisición de la prueba, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la adquisición de la prueba, hacemos referencia a que la prueba no pertenece, ¿sí? A que la prueba no le es propia a la persona que aporta la prueba, ¿sí? Sino que la prueba pertenece a esa verdad que yo quiero esclarecer con esa prueba específica, ¿sí? Yo como juez debo buscar la certeza de cómo ocurrieron los hechos, ¿sí? Por lo tanto, una prueba bien la puede aportar una parte, pero esa prueba va a ser importante para el proceso, así esa prueba, así a la parte que la haya aportado le perjudique, ¿sí? Entonces, el juez al momento de ejercer su función jurisdiccional en virtud de tratar de esclarecer lo máximo posible los hechos que se están debatiendo, él incluso puede decretar o pedir una prueba que en un principio aportó una de las partes y que así sea que a esa parte le perjudique. Al momento de que yo me pueda dar cuenta que estoy aportando una prueba que no me beneficia tanto como pensé, sí, yo la puedo retirar, pero el juez, o sea, el peligro de hacer eso es que el juez puede ver necesaria esa prueba y exigir que no se pueda retirar, ¿sí?
Es por eso que la adquisición de la prueba pertenece propiamente al proceso y a tratar de esclarecer esos hechos, no tanto a la parte que aporta la prueba. En eso también me recuerda al proceso laboral y bueno, y a otras clases de proceso, que yo puedo exigirle, ¿sí?, a mi contraparte aportar documentos en los cuales a esa misma parte le perjudica, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en materia laboral, yo lo hago muy seguido al momento de mandar a las empresas, solicito que la empresa aporte los desprendibles de nómina, los cuadernos donde ellos fijan ingresos y egresos de los trabajadores, esas relaciones detalladas sobre, uno, la prestación del servicio, ¿sí?, como bitácoras las llaman ellos. Aparte, los desprendibles de nómina, por lo general los trabajadores no los tienen a la mano, entonces yo solicito al juez que requiera la parte demandada, en este caso al empleador, que aporte dichos documentos, para que con el fin de que se obtengan esas pruebas se puedan esclarecer temas como salarios devengados por los trabajadores, temas como jornadas de trabajo, ¿sí? Incluso el mismo contrato de trabajo que a pesar de que el trabajador firma no tiene una copia, entonces también. Pero ellos son muy renuentes a otorgar ese tipo de documentos. Entonces, también basado en este principio de comunidad de la prueba, entonces exigirle al juez el aporte para esclarecer los hechos que se debaten en el proceso judicial. El interés público de la prueba, ¿sí? Entonces hace referencia a la función que va a desempeñar la prueba dentro del proceso, ¿sí? Al grado de convicción, como lo decía anteriormente y lo reitero, vamos a ver cómo se parecen mucho unos principios con otros, ¿no? Entonces esto también lo hablábamos anteriormente, que el interés público, ¿sí?, y el mayor interés de la función de la prueba es establecer ese grado de certeza en nuestro fallador de que los hechos ocurrieron de determinada forma, independientemente de quién la está alegando, ¿sí?, de que los hechos o las situaciones ocurrieron según contó el demandante en su demanda o según narró el demandado en su contestación. Entonces, que efectivamente se entre con el material probatorio a dar esa convicción al juez y que con ello conceda unas pretensiones o conceda unas excepciones de acuerdo a ese grado de certeza que tenga frente a la historia narrada o bien por el demandante o bien por el demandado. ¿Listo? Entonces, la función pública de esa prueba va a ser que el Estado administre una recta justicia, ¿sí?, en el grado de convicción que ese operador judicial tenga frente a uno u otros hechos. ¿Listo? Entonces, aquí también podemos decir que la función de la prueba está para lograr llegar a ese derecho sustancial y esa recta administración de justicia, en cuanto le dimos cierto convencimiento al juez de que efectivamente el demandante o el demandado tenían la razón, ¿sí? Siguiente principio, entonces, será el lealtad y probidad de la prueba, ¿sí? ¿A qué creen que hace referencia esta lealtad y probidad? De las partes, de no hacer inducir en error al juez. Exactamente, ¿sí? Entonces aquí nos dice el principio de lealtad y probidad. El actuar de las partes debe estar enfocado a mostrarle al juez la realidad de los hechos, ¿sí? Por lo tanto, la prueba que se trae
al proceso debe conducir a ese fin, a ese propósito, de tratar de esclarecer en lo máximo posible esa verdad, ¿sí? No podemos, a través de las mismas pruebas, ocultar o deformar la realidad, ¿sí? Es decir las cosas como pasaron a medias porque a mí me conviene que el juez las sepa a medias. Entonces, lo que nosotros debemos es actuar con el máximo de lealtad, sobre todo para con nuestra contraparte, ¿sí? Que efectivamente pueda darle al proceso la total realidad de cómo sucedieron los hechos. Entonces se exige, ¿sí?, que las partes no vayan a alterar los documentos, no vayan a influenciar a los testigos para que narren o cuenten otras situaciones adversas o diversas a cómo sucedieron. ¿Listo? El principio de contradicción de la prueba, entonces ya nos va a hacer referencia sobre todo al debido proceso, ¿sí? ¿En qué creen que consistirá eso? ¿A qué creen que nos hace relación ese principio de contradicción de la prueba? En que las partes que hacen parte del proceso tienen la oportunidad de discutir o controvertir esas pruebas que se están siendo o que están siendo señaladas en su contra. Como nosotros estamos aquí en un litigio, ¿sí?, en una controversia entre dos partes, es indispensable, en desarrollo del debido proceso y el derecho de la defensa, es indispensable que si una prueba que fue aportada sea discutida, ¿sí?, y alegada por las dos partes en conflicto. Es decir, que no se vaya a realizar una prueba sin darle, o a practicar una prueba sin darle la posibilidad o la oportunidad a la contraparte de, válganme la redundancia, de controvertir esa prueba aportada, ¿sí? Que si a mí me perjudica esa prueba o a mí me acusa de algo esa prueba, yo tenga la forma o tenga la oportunidad de conocer la prueba que está en mi contra y adicional a ello poder alegar o controvertir con otro medio probatorio, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces que no se vaya a realizar una prueba de forma secreta o a espaldas de la contraparte, ¿sí? Pues porque las pruebas están orientadas hacia hacia un hecho determinado, y si ese hecho determinado me está perjudicando, que yo pueda controvertir. Y que en el proceso el juez me dé la oportunidad de hacerlo. ¿Listo? El siguiente principio, entonces, es de igualdad de oportunidad para la prueba, ¿sí? Para allegar las pruebas al proceso. Aquí este principio lo que va, o el objetivo de este principio de igualdad es buscar el equilibrio en el proceso al momento de la aportación de aportar las pruebas en el proceso, ¿sí? Que el demandante, ¿sí?, y como lo dice la norma, el demandante pueda aportar su material probatorio con la demanda y asimismo el demandado lo puede hacer en la contestación de la demanda. Es decir, que se le garanticen a las partes la oportunidad que uno ha establecido la norma y dos, la oportunidad necesaria para aportar esas pruebas y que no solamente se le dé a una de las partes, sino que ambas tengan esa misma oportunidad. ¿Listo? Aquí el siguiente principio entonces es de publicidad de la prueba. También tiene cierta relación bastante íntima con el principio de contradicción que nosotros estábamos hablando anteriormente, ¿sí?
¿Por qué? Porque aquí nos exige que la prueba sea pública, ¿sí? Que no se vaya a practicar con una de las partes o de forma secreta, ¿sí? Se le prohíbe al juez, que en últimas es el director del proceso, que también está en un principio más adelante. Entonces, nos dice, usted debe garantizar la plena publicidad de las pruebas. ¿Por qué? Porque a través de esa publicidad va a dar oportunidad de contradicción de la prueba a la contraparte, ¿sí? Entonces, en desarrollo de esos principios de igualdad, de contradicción, de lealtad, ¿sí? Vamos a ejercer publicidad a la prueba, le vamos a dar publicidad. ¿Qué significa eso? Que tanto que en el momento en que se aporta una prueba al proceso, ¿sí? En el momento en que se decreta la prueba y que se practica, esa prueba sea conocida también por la otra parte y que al momento de conocerse pueda ejercer entonces el derecho de contradicción. Cuando nosotros hablamos de publicidad, hacemos referencia entonces a dos clases de publicidad, ¿sí? En ese sentido, la publicidad puede ser bien interna, es decir, que tenga plena publicidad para las partes que están en juego, que están en controversia, que discuten los hechos de determinada forma, pero que sea totalmente conocidas, ¿sí? Entonces, que se le garantice la publicidad de forma interna dentro del proceso para que las partes a las cuales opera en su contra determinada prueba la conozcan. Y por otro lado, está la publicidad externa. Y cuando nosotros hablamos de publicidad externa, hacemos referencia a el conocimiento que pueden tener terceros ajenos al proceso al momento de realizar dichas pruebas. Cuando nosotros hablamos de publicidad externa, hacemos referencia a aquellas audiencias que son de tipo público, es decir, aquellas audiencias en las cuales cualquier persona puede ir, independientemente de que sea ajena o que sea parte dentro del proceso o no. Yo puedo asistir a una prueba. ¿Ustedes conocen de pronto qué ejemplo puede haber de esta publicidad externa? Un ejemplo que se nos ocurra frente a la publicidad externa. Profe, no sé si estoy equivocada, pero en una red social. En el proceso judicial. Cuando hablamos de publicidad externa. En materia penal, las audiencias de juzgamiento, ¿sí? La audiencia pública de juicio oral en materia de derecho penal se realiza la práctica de pruebas y adicional, esa audiencia es pública, ¿sí? Se puede llevar a cabo con público en la audiencia completamente externo. En materia civil, laboral, administrativo y de familia, en las audiencias de trámite y juzgamiento, ¿sí? En administrativo tiene otro nombre, ahí sí les ruego que me disculpen porque en este momento no lo tengo presente, pero en materia civil y laboral, y pues obviamente en materia de familia, la audiencia se llama de trámite y juzgamiento. En esa audiencia de trámite y juzgamiento, lo que se hace es la práctica de pruebas. Esas audiencias en esas áreas del derecho son públicas. También puede acudir cualquier persona que, por ejemplo, tenga interés dentro del proceso o un interés completamente ajeno como académico, puede asistir a esas audiencias. En este momento, por temas de pandemia, que pues ya no se están llevando a cabo las audiencias presenciales, o al menos en su gran mayoría,
se determina, pues, es un poquito más privado, pero antes las audiencias uno iba al Palacio de Justicia y en los juzgados, bueno, las audiencias por lo menos de juzgados laborales, estuve en algunas civiles y en algunas de derecho de familia, uno entraba sin ningún tipo de inconveniente y no le negaban el acceso, que es como lo más importante. Y uno podía observar cómo esas audiencias se desarrollaban y era súper interesante el tema de interrogatorios de parte, cómo se hacían las preguntas en los testimonios, un excelente ejercicio para la academia. Pero pues reitero, por estos temas de la pandemia se han restringido bastante y no sabemos cuándo podamos volver a esa práctica. El principio de formalidad de la prueba, entonces, nos va a hacer referencia a los requisitos exigidos por la norma, ¿sí?, para el ejercicio de determinada prueba, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de formalidades, cuando la prueba deba ser aportada o más bien deba cumplir con ciertos requisitos como de tiempo, modo y lugar, ¿sí? O cuando también deba cumplir requisitos frente al dolo, el error, la culpa, la violencia, ¿sí?, que la prueba debe estar completamente exenta de esa clase de vicios. Entonces, vamos a decir que si la prueba no nos cumple con esas formalidades, con esos requisitos extrínsecos y requisitos intrínsecos, o sea, extrínsecos es que están ajenos a la prueba, pero que deben cumplir con una forma, con un modo, con un tiempo específico, o intrínsecos es que están viciados de dolo, de error, sí, que se induce, por lo menos, al testigo a contar un error o una cosa ajena a la realidad, ¿sí? Entonces, si esa prueba se presenta al proceso sin el lleno de esos requisitos, pues va a ser o va a tratarse de una prueba nula, ¿sí? Entonces, aquí volvemos a lo mismo. La prueba va a tener unos requisitos, una formalidad que las partes deben cumplir, también en desarrollo del principio de contradicción, el principio de lealtad y sobre todo el principio de igualdad de oportunidades entre las partes, ¿sí? Por lo cual cada una pues va a tener esa restricción al momento de aportar una prueba u otra. Entonces, que se ha llevado en determinado momento, que si es por parte del demandante la única oportunidad procesal para aportar esa prueba es dentro de la demanda, ¿sí? Y que si efectivamente tiene alguna formalidad como hablábamos con la costumbre, ¿sí?, bien sea civil o mercantil, sobre todo la mercantil que tiene unos requisitos más exigentes que la costumbre civil, entonces que fuera una sentencia con 5 años, y a esa clase de formas o de formalidades es que hace referencia este principio. ¿Listo? Siguiente principio, entonces, va a ser el principio de legitimidad de la prueba, ¿sí? Y es otra garantía que se le da al derecho al debido proceso, pero sobre todo que como decíamos antes, la prueba no vaya a estar con errores de vicio, con errores, con condiciones de vicios de dolo, de error o de otro aspecto que vaya a alterar o a quitarle como tal la legitimidad a esa prueba aportada, ¿sí? Entonces, también debemos recordar que dentro del proceso lo que se le debe procurar a la prueba es que le brinde una certeza al juez frente a la ocurrencia de unos hechos y que adicional a esa convicción que pueda tener el juez vaya a garantizar también la imparcialidad dentro del caso que se está debatiendo. Entonces, nosotros vamos a legitimar la prueba con esas dos funciones. Con la primera, con la certeza, ¿sí?, al darle al juez
convencimiento absoluto, sin ningún tipo de duda, frente a la ocurrencia de un hecho de una u otra forma, ¿sí? Y que adicional, el juez no puede estar aplicando normas porque es que yo creo que él sí fue culpable, sino que tenga ese grado de certeza y que también permita la garantía de la imparcialidad en el proceso. ¿Sí? Esta legitimación en virtud del principio de igualdad es para ambas partes, no solamente para la parte demandante o demandada, sino para ambos. El principio de preclusión de la prueba, ¿sí?, nos va entonces a hacer referencia frente a las oportunidades procesales que tienen las partes para aportar o solicitar determinada prueba, ¿sí? Entonces, que las partes, ¿sí?, no vayan a alterar las oportunidades procesales que en su momento le dio el legislador para allegar las pruebas a un determinado proceso. Así las cosas, lo que pretende este principio de preclusión es que si dejó vencer esa oportunidad procesal, pues ya no la puede revivir, ¿sí? ¿Por qué? Porque precluye la oportunidad. Entonces, lo que se desarrolla con este principio es que no haya sorpresa para la contraparte o para la persona que pueda perjudicar con esa prueba, ¿sí? Que no se aporte pruebas en último momento. Sí, Jorge. Profe, y con la prueba sobreviniente. Eso es diferente. O sea, sobre todo porque yo debo garantizarle al juez, oiga, señor juez, mire, esta prueba, ¿sí?, yo no la conocía, no estaba en mi poder antes o en la oportunidad procesal, pero es importante allegarla al proceso, ¿sí? Es importante allegarla al proceso. Si el juez considera que es que es una prueba para esclarecer una duda, ¿sí?, o cierto, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo lo podemos decir? Cierta duda o cierta incertidumbre que yo puedo tener sobre cómo sucedieron los hechos, el juez está en su libertad de considerar necesaria o no la prueba. Si la considera necesaria, ya se aporta la prueba en virtud del decreto de oficio, más no de la oportunidad procesal de la parte, ¿sí? Les voy a contar un caso, ahí sí una anécdota que me pasó para que la veamos. Yo presenté una demanda laboral en contra de una empresa, ¿sí?, por el no pago de unas acreencias laborales. Resulta que la empresa consignó los valores de las acreencias laborales a un juzgado, pero simplemente hizo el depósito judicial, o sea, ellos no hicieron nada más, absolutamente nada, y consignaron 2 millones de pesos en un juzgado. ¿Qué sucede? En ese juzgado, la trabajadora solicitó al juzgado la entrega de los dineros, ¿sí? ¿Qué hizo el juzgado? El juzgado niega la entrega porque el empleador, al momento de hacer la consignación, no dispuso para quién eran los dineros. O sea, si bien es cierto, el formato de depósitos judiciales dice a favor de quién va el dinero, no determinó qué estaba pagando, qué conceptos estaba pagando, no determinó por qué valores los estaba cubriendo, ni dispuso, o más bien no solicitó al juez la disposición de esos dineros a favor de la trabajadora. La trabajadora solicitó mediante derecho de petición que por favor, al empleador que por favor se pronunciara al juzgado para poner a disposición los dineros. El empleador nunca contestó el derecho de petición ni nada. Y cuando yo presenté la demanda, no tenía en mi poder el derecho de petición. Cuando pasó pues la etapa probatoria, no había pasado la etapa probatoria. Pasó el decreto de pruebas y estábamos en la práctica.
Entonces, en la práctica, pues yo ya tenía el derecho de petición, firmado el recibido, la fecha y todo. Entonces, yo lo envié, porque estábamos en este tema del medio virtuales, envié al correo, tanto del juzgado como del abogado defensor de la empresa, el derecho de petición. Pero yo no le dije, señor juez, aporto como prueba. Yo le dije al señor juez, si usted bien lo considera y como se están alegando estos hechos y no se ha finalizado el debate probatorio, solicite que usted decrete de oficio la prueba. Entonces, el juez me hizo caso y decretó de oficio en virtud, pues, de la necesidad para esclarecer los hechos. Ese abogado, mejor dicho. Yo creo que hubiéramos estado presencial y me lanza un zapato. O sea, seguro el abogado presentó recurso de reposición, súper indignado que yo como iba a aportar una prueba ya finalizando el debate probatorio, pero el juez le dijo, no, señor abogado, qué pena, pero es que si bien es cierto la prueba está, pues la trae la parte demandante, se ingresa al proceso no como prueba del demandante, sino como prueba de oficio. Y pues yo considero que es más que necesario la prueba esté dentro del plenario. Entonces, en esa me salvé. Esta semana, ahí sí para que vean la igualdad en las dos partes. Yo había solicitado para las personas que vieron la oral individual conmigo, pues me imagino que se acordarán. Yo también solicité en la prueba, en la demanda, la sanción de la ley 50 del 90 por la no consignación de las cesantías al fondo. Y eso todavía estaba en discusión y yo pues lo propuse como recurso de apelación. Mismo caso, o sea, mismo caso, lo que pasa es que estamos en segunda instancia. A mi favor, el demandado ni se opuso a la pretensión, ni alegó nada, ¿sí? O sea, nada sobre las cesantías, sobre la falta de consignación a las cesantías. Sin embargo, el juez de segunda instancia consideró para esclarecer los hechos, ¿sí? Para esclarecer si efectivamente se había consignado o no las cesantías al fondo, ¿sí? Si se dan cuenta ya es un tema completamente distinto, consideró de oficio decretar una prueba. ¿Y cuál prueba decretó? Oficiar a porvenir si efectivamente se habían hecho consignaciones al fondo de cesantías por esos conceptos. Entonces, o sea, ahí sí puedo, ahí en esta oportunidad yo me puedo parar, ahí sí de cabeza lanzarle un zapatazo si quiero al magistrado, pero pues el magistrado, o sea, el juez, ¿sí? Que considera que no, que existe alguna duda y quiere aclararla, está en la plena libertad de decretar pruebas de oficio y para esclarecer ese tipo de situaciones indispensables dentro del proceso judicial, ¿cierto? Entonces, esa puede ser una alternativa, a mí me funcionó y al otro abogado, lastimosamente en segunda instancia también le está funcionando, pero él sí no dijo nada al respecto, sino que fue el juez en medio pues de su actividad judicial que consideró necesario el decreto de esa prueba de oficio. Regálenme un momento, yo reviso aquí una cosa.
Listo. Entonces, no sé si se haya quedado claro ese tema de la preclusión. El siguiente principio, entonces, que vamos a hacer referencia va a ser el de inmediación y dirección por parte del juez dentro del proceso judicial. ¿Sí? Entonces, debemos tener consideración en que es el juez el máximo director dentro de todo proceso judicial, ¿cierto? Él nos va a dirigir el proceso judicial, por lo tanto nos va a referir todo lo que para él considera necesario, indispensable para adelantar el proceso que se está llevando. Entonces, frente a la prueba, el juez es quien debe participar en todo momento de la producción y de la práctica del material probatorio que se lleva al proceso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de inmediación por parte del juez, es que quien practique las pruebas sea el mismo juez. ¿Qué significa eso? Que él no pueda delegar a otras personas la práctica y la producción del material probatorio, ¿sí? A menos de que la ley lo permita, porque en algunos casos se permite ese tipo de situaciones. Sin embargo, en la mayor medida posible, que sea el juez quien practique determinada prueba o todas las pruebas en su defecto. Entonces, es él quien debe estar en la recepción del testimonio, en la recepción del interrogatorio de parte, cuando se recepcione el dictamen pericial. Él es el que de forma directa debe estar en todas estas actuaciones dentro del proceso, ¿sí? Y es que él debe tener una apreciación de primera mano sobre la prueba. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hablar de unas clases de inmediación y son la inmediación subjetiva, propia del artículo 169 y 170 del Código General del Proceso, o aquel del artículo 59 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de inmediación subjetiva, hacemos referencia que el juez va a participar directamente de la práctica de pruebas, ¿sí? Lo que les decía, que no puede delegar al secretario, al escribiente, para que recepcione el testimonio, sino que deba ser él de forma personal quien esté practicando esos medios de prueba. Cuando nosotros, eso entonces es la inmediación subjetiva. Cuando nosotros hablamos de inmediación objetiva, entonces hacemos referencia que puede haber, ¿sí?, la práctica de unos medios probatorios como inspección judicial, ya directamente. Un ejemplo, en un proceso de pertenencia donde se está alegando la posesión, que el juez vaya directamente al lugar a verificar linderos, a verificar condiciones del predio, condiciones de la posesión, sí, pero que él ya se establezca de forma directa la relación con el inmueble objeto de posesión, ¿sí? Entonces, esta inmediación objetiva ya no hace referencia directamente a personas, sino directamente a cosas, al inmueble, vamos a verificar linderos, ¿sí? Esta clase de inmediación objetiva la podemos encontrar en el artículo 374 del Código General del Proceso cuando nos refiere frente a los procesos de pertenencia, ¿sí? Ese artículo 374 nos dice que él es quien debe practicar la inspección judicial para verificar los hechos que se consignaron en la demanda sobre una posesión alegada por el demandante. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de inmediación subjetiva, es que el juez debe tener relación directa con las personas que están rindiendo un testimonio, que están rindiendo una declaración de forma directa, sea el juez con esa persona, ¿sí?
cuando nosotros hablamos de inmediación objetiva, es que el juez tenga relación directa con el objeto que hace parte del proceso. ¿Listo? Que quien esté valorando un ejemplo, un título o valor, sea directamente el juez, que el juez tenga esa relación directa con ese objeto que está, con ese objeto que tiene relación directa con el proceso. Sí, es que no quería decir objeto del proceso. Entonces, listo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda. ¿Cómo van, chicos? ¿Con hambre? ¿Con sueño? ¿Dormidos? ¿Ya no están? Con hambre. Con hambre. Profe, Listo. que Gabriela me escribió que ya está sin internet y por eso fue que se retiró. Listo, no hay ningún problema. Para esas situaciones de dificultad, efectivamente, gracias a Dios no volví a tener inconvenientes, pero en la primer clase de 7 de la mañana sí también presenté como inconvenientes con el internet. Para esos efectos, entonces, es que se graban las clases y quedan dispuestas entonces en la plataforma virtual, como todos estos días. ¿Listo? Entonces no hay ningún problema. Dejemos hasta aquí. Y la otra mitad de los principios los veremos la próxima clase, teniendo en cuenta que, pues, que el próximo lunes es festivo, entonces nos veremos hasta el próximo viernes, ¿listo? De hoy en 8 días. Ahí ya terminaremos entonces de ver principios y la parte general de esta materia de derecho probatorio para ya afianzarnos con temas más de solicitud, ya de ejercicio y práctica de los materiales probatorios. ¿Listo? Vale, profe. Vale. Listo, profe. Entonces dejemos hasta aquí, ya detenemos la grabación